Ya. Entonces vamos a continuar con plomo zinc. A ver, ¿qué sabemos de plomo zinc? A ver, vamos a preguntar a José Andrés ¿Qué? Limachi García. A ver, ¿qué sabes del plomo zinc? Características. ¿Qué yacimientos hay en Bolivia? Bueno, no estaría muy seguro, dije. ¿Seguridad vas a egresar, José Andrés? ¿Dónde está la seguridad de un egresado? Ah, a ver, ¿qué yacimientos de plomo zinc hay en Bolivia? San Cristóbal es de plata, plomo, zinc, no Inge, San y Cristóbal, ya. Pulicayo, ujú, Paca. ¿Dónde está la Fabi? A ver. Paca, a ver, explícame, a ver, ¿qué tipo de yacimientos? A ver, Fabi. Ah, es un diseminado, o sea, la parte de Paca es más diseminado, la parte de Pulicayo son betiformes. ¿Pero betiformes de qué tipo de mineralización? Oro, antimonio, Plata, wolfram, estaño. y en ambos son epitermales de media alta sulfuración. ¿Qué significa un epitermal? ¿Qué significa el término epitermal, Fabi? Mm, sé que algo de temperatura. Que sea desarrollado a cierta profundidad y con cierta temperatura. Ya, a ver. El otro, Fabiola. Fabiola, a ver, ¿qué sabes más aparte de plomo zinc, aparte de San Cristóbal, aparte de Pulacayo y del proyecto PACA? A ver, Fabiola Padilla. Bueno, dije, no me acuerdo más de proyectos o minas que ¿Cómo se son trabajan estos más. valores que he dicho? A ver, Uno de los más producidos aquí en Bolivia. ¿cómo cuáles? Tanto, o sea, como los que más son explotados es el zinc, plomo y estaño. Zinc, plomo y estaño, pero ¿cuáles son las de plomo zinc? Muchas jóvenes, se ve que ustedes estudian para el examen nomás o para la materia. Bien, vamos a ver que el plomo y zinc es uno de los minerales más tradicionales en nuestro país, que desde antes de que lleguen los españoles ya se explotaba de alguna manera plomo y zinc, aunque de manera muy artesanal. Eh, Antes del desarrollo de la plata del Cenozoico ya había algunos otros yacimientos como Mesa de Plata, por ejemplo, que se encuentra en la región de los Lipes. Y asociados a plata también hay muchos yacimientos en nuestro país, generalmente sabemos que es parte de la provincia polimetálica de tipo boliviano y ahí hay asociaciones generalmente plomo-plata, el caso de San Cristóbal, pero hay otras minas también en menor dimensión que la de San Cristóbal, pero también que de alguna manera van produciendo plomo zinc, ¿ya? Y vamos a ver que el zinc es uno de los principales, una de las principales exportaciones de concentrados que se realiza en nuestro país. Bien, ahí tenemos los subtítulos. Y si analizamos el contexto geoquímico con relación al plomo zinc, ¿por qué estamos analizando, a ver, plomo zinc los dos? ¿Por qué no separados? A ver, Alejandra Huanca. Alejandra.
A ver, José Luis Arias. ¿Qué? ¿Por qué en el contexto geoquímico analizamos juntamente plomo plata? Para genéticos, creo que. Exacto. Muchas palabras vienen casaditos, ¿no? Ese sería el término más popular, ¿no? Esa paragénesis, como dice José Luis, la mayoría de los yacimientos siempre tienen esa asociación paragenética, plomo-zinc. En algunos casos plomo-zinc-plata, vamos a ver, ¿no? Entonces, acá estamos viendo la relación del contenido de plomo-zinc en la corteza terrestre. En la vid tenemos para el zinc y el plomo en ppm, partes por millón. Ahí si vemos en la litósfero, un promedio de 70 ppm y para el plomo 15 ppm. Fíjense, hay mayor cantidad de zinc con relación al plomo. Análisis dentro de las rocas magmáticas. Las rocas mágicas, el zinc presenta en mayor cantidad, hasta cierto 20 ppm, en cambio el plomo se reduce a un 5 ppm. Y si tomamos en cuenta las rocas de carácter félsico, el zinc de igual manera hay mayor cantidad con 40% versus 20 ppm en rocas félsicas. ¿Qué quiere decir? Que hay mayor contenido de zinc con relación al plomo. Viendo la relación entre el plomo y el zinc, fíjense, el contexto geoquímico para el zinc mínimo y un máximo de 10%, en cambio para el plomo tenemos un mínimo de 3% y un máximo de 8%. Tenores de esos yacimientos. Acá nos está mostrando el contenido de zinc en porcentaje versus la cantidad de minas que van explotando zinc en el mundo. Menor a un 1%, hay por lo menos, fíjense, unos 4 empresas que trabajan con tenores por debajo del 1%. Por lo menos hay unas 12 empresas que están trabajando con relación a concentrados. Cuando la concentración sube entre 3 y 5%, hay casi 25 empresas que trabajan. Y luego van bajando de 5 a 7, de 7 a 9, de 9 a 11, de 11 a 13, de 13 a 15 o mayor a 15. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, ¿dónde tenemos la mayor concentración de minas que están trabajando? Normalmente son con tenores bajos, entre 3 a 5 y 5 a 7%. ¿No? Aunque hay minas que trabajan por debajo del 1%, hay otras que también tienen concentraciones mayor al 15%. ¿De qué depende la concentración del zinc? Está asociado al tipo de yacimiento en el que se está desarrollando. Acá estamos viendo con relación al plomo, en qué minerales se encuentran el porcentaje en plomo. Fíjense, un 87% de plomo, cerucita 78%, piromorfita un 76%, anglesita un 68% de plomo y falore como un 40%. Eso es en porcentaje de plomo. Y para el zinc, tenemos acá el zincate con un 80% de zinc, hidrocincita 60%, willemita, y es bien importante aquí la espalerita, un 58%. Hemimorfita un 54%, smithsonita 52% y franklinita. Lo de zinc en los minerales asociados.
¿no? Acá tenemos la relación a los minerales, tanto de plomo y de zinc. Si vemos acá, el contenido de galena, principalmente para el plomo, un sulfuro de plomo es lo que se encuentra mayormente en la corteza terrestre, que es también parte de un sulfuro bastante complejo, la burnonita. Y luego dentro de los carbonatos, la cerucita, y sulfatos y fosfatos tenemos la piromorfita y la anglesita. Para el zinc hay mayor cantidad de minerales asociados a este elemento químico, ¿no? La bursita como un sulfuro de zinc, de hierro y zinc con 7% de hierro, y se tiene también la marmatita, que es un sulfuro de zinc y de hierro, mayor contenido de hierro. También tenemos la presencia de sulfosales, fíjense, el falore, que es muy complejo, la burnonita, la jamesonita. Y si hablamos de los óxidos, la zincita, la franklinita, que es muy importante, carbonatos, la simpsonita, hidrosincita, y silicatos, la willemita y la hemimorfita. Ahora, una consulta para ustedes. Dentro de los... ¿Cuáles son los minerales que se explotan más en nuestro país? A ver, con relación a este cuadro. A ver, Luis Colque. Sí, ingeniero. ¿Cuáles son los minerales que se producen, que se explotan más en nuestro país? A ver. Puede ser la esfalerita y la galena. A ver, ¿dónde, en qué minas se encuentra la galena? Ya, Puro de plomo. la mina Atoromá. En Pacuani. ¿Pacuni o Pacuani? A ver. Pacuani. Oh, Sí, en Patacamaya. Pacuani. ¿Qué se produce ahí? ¿Galena o esfalerita? Galena, ingeniero. Bien. Y dentro de la esfalerita, ¿alguno que conozcas, Luis? A ver, Claudia Daza. ¿Y podría ser Puracayo? Pulacayo no. Hace siglos que Pulacayo no se explota. Gabriela Bárbara, ¿por qué no se trabaja Pulacayo? A ver, explícanos, por favor. Gabriela. ¿Por qué no se trabaja la mina en Pulacayo? Porque está inundada. Exacto. Eso también tenemos que... La mayoría de las minas que están abandonadas, siglo pasado, normalmente se encuentran inundadas. ¿Qué quiere decir? Que sabemos que al interior de la corteza terrestre hay pues aguas subterráneas, ¿no es cierto? Y para poder explotar generalmente en minería subterránea, hay niveles freáticos bastante importantes que también circulan dentro de interior mina. Entonces, lo que se hace es normalmente bombear esa agua para poder trabajar. Lamentablemente en Pulacayo, mineralización a profundidad, el problema es que no se puede trabajar porque hay mucha abundante agua, ¿no? Y como ha sido una mina que ha sido abandonada ya mucho tiempo, entonces requiere de bastante trabajo el poder sacar toda esa agua y reiniciar esos trabajos. Ahora,
Colquiri es uno de los yacimientos bien importantes donde se produce generalmente la marmatita, ¿ya? Es una variedad de esfalerita, pero con mayor contenido de yeso. En Colquiri no solamente se explota estaño, también marmatita. Bien, seguimos entonces. ¿Cuáles son los principales yacimientos asociados a plomo y zinc? Ya, generalmente son 3 yacimientos los más importantes a nivel mundial. Uno que corresponde a los tipos MBT. ¿Qué significa? Mississippi Valley. Tipo Mississippi Valley. Es de un ambiente epigenético asociados a rocas carbonatadas. Un ejemplo está en Pitcher, en Estados Unidos. 2. Entonces, se tienen los yacimientos tipo MBT. Un segundo tipo son los SEDEX, sedimentarios exhalativos, indiagenéticos, estratiformes y en ambientes detríticos. Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo en Canadá. Y por último, se tienen los famosos BMS, que significan los sulfuros masivos volcanogénicos. Ejemplo importante es el de Río Tinto en España. Hay otros en menor cantidad asociados a los yacimientos de filones hidrotermales en nuestro país. San Cristóbal, ¿a cuál de estos tipos correspondería? A ver, si alguno de ustedes me puede indicar, jóvenes. El yacimiento de San Cristóbal, ¿a qué tipo de yacimiento corresponde? Placebo. A un volcanogénico, Inge. Volcanogénico. Sí. Además, Yo le pregunté al Inge Félix si era Mississippi Valley y me dijo de que en Bolivia no había. no hay pues MBT, porque fíjate, dicen ambiente carbonatado. ¿Acaso por San Cristóbal hay rocas calcáreas? No, por eso Inge. Y SEDEX tampoco creo. Entonces, ¿tú crees que es BMS? Por descarte. Por descarte, yo puedo decir que es un filón hidrotermal. ¿Qué dices, Andrés? Segunda opción, Inge, pero no creo porque es necesitamos, ¿qué se llama? Igual rocas carbonatadas para eso. Y en cambio, en volcanogénicos estamos en ambientes de eso. A ver, analizando uno de los ejemplos, ¿ya? Para el tipo MBT, tipo Mississippi Valley. Dice que no hay yacimientos tipo MBT en nuestro país. ¿Qué dicen los demás? A ver. ¿Hay algún tipo de yacimiento MBT aparte de plomo y zinc? A ver. Mani, ¿dónde estás, Vilma? Vilma. Se ha ido a dormir la Vilma, ¿no? Ya que no tenía que exponer, es la que tenía que exponer hoy. A ver. Víctor. Ahora. ¿Cómo está el Víctor también? A ver. Nadie contesta definitivamente. A ver. José Luis Paqui. Pedri Jesús Paqui. Nada, nadie contesta, ¿no? A ver, Luis Salazar. Inge, ¿Algún yacimiento de tipo MBT hay en nuestro país? igual como decía Andrés Inge, creo que no hay. Por descarte. La verdad no, y nunca de los
Ya, vamos a empezar analizando los yacimientos tipo T. Hay varios ejemplos en Estados Unidos. El Brent, que es un yacimiento bien importante, en Canadá, en Suecia, en Irlanda, ¿no? Son yacimientos bastante que contienen por lo menos alrededor de 100 millones de toneladas, tenores entre 5% de zinc y 1% de plomo, fíjense, también asociados con algo de plomo. La mineralización tipo MBT, presencia de esfalerita, galena, cierto, como minerales como ganga. Casi en la mayoría de los yacimientos encontramos pirita, marcasita, baritinas y florita. ¿Cuál es la diferencia entre una pirita y una marcasita? A ver, hojas. Inge, Sí, ¿cuál es la diferencia entre una pirita y una marcasita? sistema de cristalización A ver, cúbica. ¿pero qué? ¿Cuál es su fórmula del mineral? Es sulfuro de hierro, FeS. Ya, ¿y la marcasita? Pero como dije, el sistema de cristalización cambia. Ya. Entonces, normalmente en la mayoría de los yacimientos vamos a encontrar como minerales de ganga, pirita, marcasita, baritina, florita. En muchos de los yacimientos polimetálicos de tipo boliviano se encuentra, ¿ya? Acá, fíjense, dentro de los MBTs, cuando el zinc es dominante, hay esflerita, galena, más cobre, níquel, cobalto. Cuando el plomo es dominante, también hay presencia de galena, esfalerita, cadmio, indio, galio. Vale la pena destacar acá estos dos acompañantes, cadmio e indio. Vamos a analizar para el yacimiento de Colquiri. Y cuando el flúor es dominante, florita y esfalerita. No vamos a entrar a mucho detalle, no estamos. La edad normalmente corresponden están asociadas a rocas paleozoicas entre latitudes 30 grados norte y 30 grados sur. Características del yacimiento, los MBTs. Tiene una relación directa con la litología. Normalmente están asociadas a rocas calcáreas. Y esas rocas calcáreas sufren un proceso de karstificación, ¿ya? Además, estas rocas, ¿cuál es la diferencia en una calcita de una dolomita? A ver, Judith Quintanilla, Tancara, ¿cuál es la diferencia entre una calcita y una dolomita? Judy. Judith. A ver, Alejandro Rodríguez. Inge, la diferencia es que la dolomita es ¿Te llamas? mi segundo Alejandro, nombre. ¿te llamas? Andrés Muñoz de Yes. No, Inge. Perdón. Muñoz María, te estoy cambiando hasta tu apellido, Andrés. A ver, que quiero que participen los demás, porque encienden su computadora, se ponen en línea y después se salen. Nadie participa. ¿Cuál es la diferencia entre una roca calcárea y una dolomitización? De que en la dolomitización, en el proceso de lo que es la carbonatación, va a haber presencia de magnesio. Se va a formar dolomita o va a haber un cemento rico en magnesio también. Exacto. Una roca calcárea va a incorporarse más magnesio. Por eso es un proceso. Esta roca calcárea, primero, van a sufrir procesos de karstificación
o un incremento de magnesio y se va a convertir en un proceso de dolomitización. Va a haber más enriquecimiento, ¿no es cierto? ¿No? Lo más importante que no hay presencia de rocas ígneas. Más o menos el tipo de mineralización, sus características, modelos genéticos, que no vamos a entrar mucho normalmente. De este tipo de yacimientos se cree que están ahí en la región entre el interandino y subandino sur, ¿ya? Pero hasta ahora no se ha podido descubrir ningún yacimiento asociado a este tipo CMBT en nuestro país. SEDEX. ¿Por qué recibe el nombre de SEDEX? A ver, Erwin Blanco. Erwin. A ver. Claudia Verónica. Daza Fuentes. Hija, estoy aquí. Sí, pero la verdad no recuerdo muy bien. ¿Por qué se llaman SEDEX? Si alguien me puede indicar, a ver. No son depósitos sedimentarios hexanogénicos. A ver, Fabi, ya están para egresar. ¿Cómo pueden? Parece que ellos están bien, como los alumnos de Geología 1 y 2 pueden decir así. Estoy bien segura. Que están asociados a lo que es un depósito marino, con lo que es la exhalación y dilución de los materiales provenientes de una dorsal o de las chimeneas volcánicas, de los humos negros y humos blancos. Entonces eso sale de esas chimeneas y se diluye en el agua y precipita, formando unas costras. Eso es lo que hemos visto. Nódulos o costras, ¿no es cierto? Sí. Tipo más o menos lavas almohadilladas, más o menos, ¿no es cierto? De ahí viene el nombre exhalativo, que quiere decir que está saliendo de una emanación submarina, ¿no es cierto? Asociados a... ¿Y por qué término sedimentario, Andrés? Porque el depósito es sedimentario, o sea que cuando está en dilución, precipita, o sea, se satura y precipita. Entonces, al precipitarse, estamos ya ganando el mineral, o sea, sedimentándolo, digamos, ¿no? Los yacimientos, tipos, ¿no es cierto? Fíjense, en Australia, Canadá, Sudáfrica, Alemania. Los tamaños de estos yacimientos son bastante grandes también, al igual que los MBTs, alrededor de 100 millones de toneladas, con espesores que van desde 15 centímetros a 650 metros de espesor. Son muy abundantes. Los tenores, fíjense, 10% de zinc, 4% de plomo, tiene mayor cantidad que los MBTs. 50 a 100% gramos por tonelada de plata, fíjense. No solamente hay plomo y zinc, sino también a veces hay contenidos de plata. Que el zinc siempre es mayor. El plomo es menor que el zinc, ¿no? En el anterior también hemos visto, en menor cantidad de plomo, más de zinc. Ahora, los minerales se repiten los mismos, dependiendo de cualquier tipo de yacimiento. Esfalerita, galena, pirita, pisotinas, baritinas, y tiene un aspecto de zonación bastante marcada. Las edades de estos yacimientos muy antiguos, paleozoico. Las características de los yacimientos sedimentarios exhalativos, ¿no? Agrávenes intracratónicos, son yacimientos estratiformes, encajonantes detríticos, rocas detríticas son rocas sedimentarias, lutitas, principalmente los metales están asociados también a profundidad con rocas ígneas y la presencia de cloro, que es importante. No vamos a entrar mucho. Hay varios modelos asociados a los SEDEX. Uno, el tipo SAPCA, donde hay
hay una circulación de salmueras, van a ir incorporando la concentración de minerales. Hay otro asociado a tipos Flisch, ¿no? En secuencias turbidíticas, fíjense. Hay muchos tipos de asociados a los modelos sedimentarios. Este, por ejemplo, es un tipo BMS. Hay varios ejemplos. Vamos entrando a los BMS y aquí me decían que más o menos podría, según Andrés, este es el yacimiento que tiene, está asociado al de San Cristóbal. Sí, por descarte, pero no estoy seguro. Por descarte, a ver. Acá tenemos algunos ejemplos de BMS, sulfuros masivos volcanogénicos. En Japón, especialmente el de Kosaka Kuroko, que han sido yacimientos muy estudiados. España. De ahí viene el nombre RTZ, que es una empresa que trabaja. Rio Tinto, sí, de ahí venía este loco. Asnacollar, en Canadá, el Kilcred, en Holanda, hay muchos yacimientos, ¿no es cierto? Fíjense la zonación bastante importante, dependiendo. Tenemos normalmente siempre, como su nombre dice, sulfuros masivos. De una gran cantidad de sulfuros masivos, ¿qué quiere decir en gran cantidad? Pero no son betiformes. Volcanogénicos, que tienen un origen volcánico, ¿no? Están asociados a áreas volcánicas, ¿no? Entonces acá el modelo que presenta, fíjense, hay una zona de stockwork, una parte intermedia, y para arriba se tiene generalmente una zonación. Se tiene calcopirita, pirita y que es paladia, me parece. Pirita, espalerita, granate, pirita, varetina. Entonces, hay una zonación bien característica. Viene por el aporte de los minerales de tipo hidrotermal, ¿no es cierto? Entonces, hay varios ejemplos de estos tipos de MBS. Las edades también son muy importantes. Su litología, normalmente asociados en ambientes volcánicos. La zonación que hemos visto generalmente es de tipo stockwork, piritas, gangas, son proximales, el embalsamiento normalmente, la alimentación de fluidos hidrotermales en ambientes marinos, con mucha intercalación de aguas salinas, tales. No vamos a entrar a detallar mucho. Acá tenemos los principales yacimientos de Bolivia. A ver, entonces habíamos indicado el más importante que se está actuando es San Cristóbal. Después habían indicado acá que se tiene, a ver dónde está Pulacayo. Aquí, este es Camina Pulacayo. ¿Qué otros yacimientos? A ver. Normalmente está asociado a esta franja que se denomina la franja polimetálica de plomo-zinc. Fíjense, es una delgada franja casi marginal a la provincia polimétrica de tipo boliviano. Tiene su unidad en Perú hacia el norte y también en Argentina. Inge, una pregunta. Cuando hemos ido con el Inge Félix a Laura, ni hemos encontrado galenas con baritinas, piritas. Sí. ¿Es también plomo zinc? También es plomo zinc. Pero ¿qué más aparte de plomo zinc has encontrado? A ver. Hemos encontrado más que todo. No me acuerdo ahorita que se explotaba aparte de eso. Posiblemente es falerita más arriba, posiblemente, pero no sé.
Sí, hay en la mayoría de las minas, por eso aquí tenemos estas en color verde, esta área donde normalmente muchos yacimientos tienen plomo zinc, ¿ya? Tanto acá en el departamento de La Paz, en Oruro, en Potosí, hay yacimientos de plomo zinc. Y vamos a ver la importancia del zinc. Se exporta más zinc que estaño, vamos a ver en eso. ¿Ya? Tienes razón cuando tú dices generalmente la urani que se encuentra acá. La mayoría tienen plomo zinc incorporados. Ya, a ver dónde están los MBS depósitos. Habría que ampliar esto, ¿no? Pero hay muchos yacimientos que tienen. Las de plata normalmente están asociadas plomo, plata, zinc, ¿no? Y en el Cesocico también hay todavía. Se explota plomo y zinc, también algo de plata. Ingeniero, preguntita. ¿Y San José? San José, estaño principalmente se explota. Ay, gracias. Bien, entonces vamos a entrar, fíjense, eso es lo que les decía. Es el mineral más exportado y más explotado en Bolivia, inclusive actualmente. Es de una información de hace 2 años, ¿no? Entonces, fíjense, ¿dónde? En Oruro, La Paz, Potosí, principalmente, ¿no? Que es parte de la cordillera de los Andes. Y hay menor cantidad en Cochabamba y en Chuquisaca, ¿no? Entonces, importante el zinc, porque si bien se trabaja en San Cristóbal, que es una mina a cielo abierto y con mucha abundancia de plomo zinc, también hay otros yacimientos pequeños que también aportan, ¿no? Para el 2016, fíjense, Bolivia ha producido 486.954 toneladas métricas de zinc, ¿no? Y un aporte de 1.010 millones de dólares, ¿no? Entonces, ante que todo el zinc que se produce como concentrado se va normalmente a las fundiciones de otros países, Suecia, Estados Unidos, Inglaterra, Japón. Importante la participación del zinc. Y vamos a ver, el precio es bastante bajo, ¿no es cierto? Se produce en gran cantidad y eso es lo que le sube el valor económico al zinc. Acá tenemos la producción mundial del plomo, fíjense, esto es para el dato del 2013. Es con mayor producción China, por encima del 50%, fíjense, 53%, Australia. Y ahí sobresale Perú con 4,9%, ¿no? Luego México 4,5%. Vamos a ver que México también es un país tradicionalmente minero, ¿ya? Hay una ciudad que se llama San Luis de Potosí, porque también se ha explotado ahí plata, ¿no? Ejemplo del Cesocico de Potosí. Entonces también tiene una larga tradición minera México. Sin desviarnos, entonces China es el mayor productor en el mundo, concentrados de otros países, ¿no? Y aquí para el zinc, para el 2016, China igual, con un 51%, y lo que sube es importante, zinc corresponde más o menos a un 10,1%. México, Kazajstán, Canadá. Con relación a los otros países, si bien producimos importantes concentrados de plomo zinc, estamos por debajo de todos estos. Con relación a las reservas de plomo para el año 2008. ¿Ya? Esta es la información del UCGS. Australia tiene la mayor cantidad de reservas, con un 28,8%, China 21%. Después viene Rusia, Turquía, Perú, que es importante.
Y aquí aparece, fíjense, después de muchos otros países, Bolivia con 1.9% de reservas en el mundo. Por muy debajo de Estados Unidos, la India, Kazajistán, todo eso, ¿no? Eso para el plomo. Y para el zinc, aquí están las reservas para el 2017. Mayor cantidad de zinc, son las mismas si vemos. Australia, China, Rusia, Turquía. Australia, China, Perú sobre un tercer punto. Una posición tercera, México, Kazajistán, la India, Estados Unidos, Bolivia aparece por detrás de los demás, ¿no? Con 4.800 toneladas métricas finas. Sí, hay otros países. La presencia de plomo zinc corresponde a los datos de las reservas, principalmente de la mina San Cristóbal. Si vamos con la relación a los concentrados y productos derivados tanto del plomo y del zinc. Entonces aquí hay muchas minas que generalmente trabajan como concentrados y productos derivados. Fíjense, no solamente es la presencia de zinc cuando se tienen concentrados de zinc o de plata, perdón, zinc o plomo. También hay aporte de cobre, de plata y de oro en algunos casos. Importante, los concentrados entre zinc y plomo en algunos casos llega a un 57%, un 20%, ¿no? Es bien importante que estas minas generalmente vienen como concentrados de zinc, concentrados de plomo o una concentración mixta de los dos, ¿no? Entonces, generalmente son asociaciones como en nuestro país. Tenemos la faja polimetálica de tipo boliviano que también tiene, aparte de oro o de plata, también tiene concentraciones de zinc, plomo o de cobre. En algunos casos también de estaño, ¿cierto? Ahora, la concentración de estos minerales, que generalmente son sulfuros, normalmente se trata por gravimetría y flotación, que son los principales procesos que se actúan generalmente en la recuperación mineral, ¿no? Minerales de plomo, cobre, plata y oro, clásicamente por este tipo de métodos, ¿no? Además de cadmio, germanio, indio, galio, son productos exclusivos al zinc. Y esto hay una relación bien importante, zinc e indio, generalmente en el yacimiento de Colquiri. Ya les había indicado, en Colquiri se produce la marmatita. Pero esta marmatita, que tiene minerales de zinc, tiene también contenidos importantes de cadmio y de indio. Lamentablemente, la marmatita como concentrado se vende con estos minerales y vamos a ver más adelante casi gratis les regalamos estos otros dos minerales. Entonces, los países que van concentrando, van llenando el zinc, también obtienen como subproductos el cadmio y el indio. Inge, perdón, una preguntita. ¿En qué mina era? Ahí se produce, Perfecto, gracias. aparte de estaño, la casiterita, también se produce la marmatita. Sulfuro de zinc, pero con mayor contenido de hierro, ¿no es cierto? Entonces tiene estos dos aportes, aunque cantidades menores de cadmio e indio, ¿ya? Si pueden destacar eso. Fíjense, este es un cuadro que nos está mostrando generalmente concentrados de nuestro país a otros países, ¿no es cierto? Unas fundidoras, refinadoras, ¿no? Entonces acá tenemos los minerales de zinc, concentrados principalmente, ¿no? Se trabaja como concentrados. Fíjense en porcentaje, un 30% los concentrados de zinc. Luego viene oro, plata, estaño, ¿no?
Y después viene en una quinta posición los minerales de plomo concentrados. Un porcentaje de un 4%. Entonces, estas más o menos está representando lo que Bolivia vende hacia afuera, ¿no? Entonces, primero está el zinc, después viene el oro, después viene la plata y después viene el plomo. Después vienen otros minerales de cobre, todo eso, ¿no es cierto? Pero es importante la relación plomo-zinc y generalmente la cantidad de zinc que se ve. Entonces, fíjense, es mayor que el estaño, mayor que el oro y la plata. Cuenta, entonces, y fíjense, zinc y plomo son minerales, los que se denominan metales base, ¿no es cierto? No son los minerales preciosos como el oro y la plata, pero que representan un importante ingreso económico para nuestro país. Acá estamos viendo, normalmente se vende como concentrados del plomo y de la plata, ¿no? Entonces, los principales minerales generalmente son galenas y esfaleritas, que plantas de tratamiento de ingenio, generalmente estas son tostadas. ¿Qué quiere decir? Normalmente se calientan en unos ambientes especiales donde se van separando los óxidos y ácido sulfúrico por tostación, ¿no? Después hay una fusión de óxidos con coque. Acá no trabajamos mucho con carbón. Entonces, para el plomo hay una serie de tratamientos metalúrgicos que es el plomo. Fíjense, descubrización, refinación, desargentización, separar, desincisación, separar el zinc del plomo o separar el bismuto del plomo, ¿no es cierto? Y cualquiera de estos procesos van a enriquecer y se puede llegar a obtener a un 99.9, 97%. De igual manera, en plantas de tratamiento, fundidoras o refinadoras, fíjense, generalmente se va separando el zinc. Por productos de electrólisis se puede conseguir la galvanización con la presencia de 0,1 de plomo, 4,5 de aluminio, hasta un 15% de aluminio, ¿no? O aleación de fundidos. Generalmente estos fundidos tienen buen porcentaje de zinc, que se incorpora también de algunos otros minerales como cobre, magnesio, aluminio, ¿no? Y generalmente en la industria de las láminas. Entonces es importante porque si bien se tienen estos concentrados, ¿cómo se pueden recuperar? Hay varios procesos para obtener primero plomos en concentraciones bastante importantes y la producción de zinc. El plomo, ¿en qué se utiliza? Es uno de los importantes metales base, fíjense. Normalmente en industrias como un antioxidante, ¿ya? Después, en los sistemas de tuberías, por eso se llaman aquellos que trabajan generalmente en este tipo de actividades, se llaman a los plomeros, ¿no es cierto? Ese es el nombre. ¿De dónde viene? Que generalmente en los sistemas de tuberías, en los baños, en las cocinas, generalmente se utilizaba bastante tubos de plomo. Entonces, de ahí se les llama a aquellas personas que trabajan en este tipo de actividad los plomeros. Hasta el siglo pasado se utilizaba bastante las tuberías de plomo, ¿no? Ahora normalmente están sustituidas por plásticos o materiales del tipo PVC. Ahora, ¿por qué ya no se utiliza bastante plomo en
A ver, Ronald Acebo, ¿dónde estás, Ronald? Ronald, Sí, sí. utiliza plomo. ¿Y por qué son reemplazados por plásticos o PVC? Ah, las tuberías, eh, porque son más baratas las de plástico. Ya, pueden ser más baratas después. Pueden ser más sanas, Inge. O sea, no van a sol ¿Cuál es el problema del plomo? que contamina, puede ser cancerígeno. No puede ser, es cancerígeno. Daña la salud, ¿no es cierto? Pero hasta ese siglo atrás se utilizaba bastante el plomo en tuberías. Ahora también en forma de aleaciones se trabaja, fíjense, estaño como soldadura blanca. Militar, fabricación de balas principalmente. Por eso es bien conocido el término, te voy a meter plomo. ¿Qué quiere decir? Se utiliza, ¿no es cierto? Entonces, la mayoría de las balas están en base a plomo, ¿ya? La fabricación generalmente de las balas. Entonces, otro uso que ha sido bastante importante también para evitar las radiaciones nucleares de los rayos X, normalmente se utilizan trajes, ¿ya? Entonces, para la protección de la salud, generalmente aquellos técnicos que trabajan sacando rayos X, normalmente utilizan o tienen como en base a plomo. Y también es importante que se utilizaba en las baterías, tanto en las pilas y las baterías de movilidad. Entonces, se tiene todavía muchos usos y aplicaciones del plomo. En cambio, para usos del zinc, fíjense, generalmente, como habíamos visto acá, es el proceso de galvanización, uno de los usos que se le da al zinc y también en las láminas. Veamos acá, galvanizado, casi el 50% se utiliza del mineral de zinc para esa industria, ¿no? También en las aleaciones de latón y bronce, zinc, como productos químicos, otras fabricaciones y otros un 4%, ¿no? Entonces, tiene más sus utilizaciones tanto el zinc como el plomo. Ahora, lo que estamos viendo, si bien se utiliza bastante plomo y zinc, también hay que ver una de las opciones, ¿cómo podemos reciclar? En primer caso, el reciclaje del plomo, ¿ya? Fíjense, se recicla bastante los productos en base a plomo, por eso tiene una mayor, elevada tasa de reciclaje, generalmente porque se utiliza bastante acá. Acá tenemos algún problema, ¿no? Tasa no se escribe, en este caso no es ahí, ahora sí. Entonces, hay una cantidad importante que se puede reciclar en función al uso de plomo. Se puede refinar, ¿no es cierto? Entonces, es importante la reutilización de las baterías en un 95% que estén en base a plomo, ¿no? Entonces, tanto Europa, Estados Unidos, ya desde el siglo pasado se ha trabajado principalmente con las 3 RE, reciclaje, reuso y reutilización. En el 80% del plomo viene de la reciclación de las baterías y el otro de los scraps. ¿Qué se llaman? El término en inglés es scraps, pero ¿a qué se refiere en español? Si alguien me puede indicar el término de scraps. Taza, ya en español. En cambio, para el reciclaje del plomo
plomo, fíjense, normalmente el principal, normalmente ¿de dónde se recicla? Principalmente el plomo de las baterías. Entonces se puede reciclar, se extraen los líquidos, se muelen, se clasifican, se tiene polvo de plomo, estas partículas bastante finas, se va a un horno, se vuelve a fundir y nuevamente esto se producen los lingotes y fíjense en la industria automovilística. Además de las baterías, también las pilas, y es bien importante en el reciclaje. En nuestro país no tenemos el reciclaje de las pilas, normalmente esas pilas alcalinas, las normales, agarramos y las mezclamos con las otras basuras, ¿no es cierto? Cuando acá se puede hacer, se recupera el metal, se vuelve a utilizar en baterías nuevas, se hace un desmontado, se puede hacer unas láminas en base del plomo y nuevamente ingresar en la industria metalmecánica, ¿no? Entonces, los metales, los minerales metálicos pueden ser reciclados. Acá, por ejemplo, nos está mostrando una tabla con relación de 1970 hasta el 2010, la importancia del reciclaje en base a plomo, ¿no? Producción de plomo a partir de las minas, en color amarillo, producción primaria metálica. Entonces, viendo en cualquiera de todos los aspectos, ha habido un importante uso con relación al plomo, pero también hay una producción bastante importante, producción secundaria. Y esta producción secundaria generalmente está asociada a... ¿ya? Entonces, en todos los casos ha habido un incremento bastante importante en el uso y las aplicaciones del plomo. Y si hablamos con relación al zinc, también de materiales que pueden ser reciclados. Entonces, dice, tiene una alta durabilidad de los productos en base al zinc. También hay una alta tecnología, se ha desarrollado para poder reciclar el zinc. Entonces, casi el 30% del zinc viene del reciclaje. Entonces, y dentro de ese 20, un 80% puede reusar. Lamentablemente en nuestro país no hay políticas ni planes para poder reciclar no solamente el plomo y el zinc, tenemos gran cantidad de chatarras, de fierro, llamamos, que se pueden reutilizar, reciclar. Bueno, la plata que normalmente se recicla. Después el zinc, el plomo, el hierro principalmente, no hay planes políticas para poder reciclar, ¿no? Que también es sería un buen intento para poder reusar todos estos minerales metálicos. Con el reciclaje de zinc, fíjense, viene de chatarras en base al latón, organizados, de la fundición de chatarra, de la industria del acero, de las hojas de zinc o de la industria química, ¿no? Todo se puede reutilizar en cualquiera de las fases, tanto de fundiciones o también se puede reutilizar todo ese material restante. Acá nos está mostrando el uso del zinc, generalmente, ¿qué tiempo tiene? Fíjense, como producto, como láminas de zinc, generalmente en techos. En uso de bardas, 200 años. En aleaciones como latón, pueden durar hasta alrededor de 10 años. En aleaciones fundidas para autos, herramientas, 10 años, como revestimientos galvanizados entre 10 y 50 años, como productos en la industria, en los ferrocarriles, alrededor de 25 años, y en derivados químicos, utiliza también en la industria de llantas, en cauchos, gomas, generalmente entre 1 y 5%.
se utiliza, tiene una amplia gama de usos también al zinc. Posibilidades de sustitución. Estamos viendo qué pasa si no hay zinc, con qué otros minerales o metales se puede sustituir. Acá tenemos para el plomo y aquí tenemos para el zinc. El plomo se puede sustituir por aluminio, por plásticos o estaño, ¿no? Normalmente en plomería generalmente se ha ido utilizando PVC en vez de plomo, ¿no? También en los cables eléctricos. Sustituir el plomo por estaño, generalmente en soldaduras de estaño, en embalajes y depósitos protectores, ¿no? Igual el aluminio se puede reemplazar, pero lamentablemente en nuestro país tenemos muy poco aluminio y tenemos gran cantidad de plomo. Igual puede ser reemplazado por aluminio en plásticos y en acero. Reemplazar el magnesio en vez de zinc en pinturas, en aleaciones. El problema que tiene el uso de plomo en cualquier tipo de productos acabados, ¿no? El plomo es muy tóxico, ¿no? Asociado a una enfermedad que se denomina el saturnismo. Estudios que se han hecho generalmente que ha afectado a la salud de las personas, normalmente se sustituye el plomo. ¿Por qué? Porque teníamos la plomería con esa tubería que se utilizaba antiguamente, conductos de agua potable, generalmente, ahí es donde generalmente ya se iba contaminando el agua con algo de plomo y era dañino para la salud, ¿no es cierto? Es indispensable para la salud, pero cualquier elemento en exceso normalmente puede ocasionar un daño a la salud, ¿no? En este caso el plomo, que es bastante tóxico y daña generalmente puede ocasionar un cáncer. Terminar los precios, fíjense. Acá está la mina San Cristóbal, fíjense el famoso domo que se ha construido justamente para evitar la contaminación atmosférica, ¿no? Y para evitar el polvo en el transporte, normalmente, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha construido esta cinta transportadora que viene desde la mina, llega hasta los molinos, fíjense, se ha creado este domo para poder moler toda la roca que viene de la mina y evitar al aire, ¿no? Entonces, acá tenemos la planta moderna donde se está tratando los concentrados de plomo sin plata. Acá tenemos los precios de los metales asociados al ciclo, al que hemos llamado ese megaciclo alcista, ¿no? Entre los años 2013, estos superciclos que hemos indicado. Entonces, ha ido subiendo el precio del oro. Fíjense, al inicio del ciclo, en 2005, el oro estaba en 400 dólares la onza Troy y ha llegado a un cúspide de 1.800. De igual manera se tiene para la plata, para el estaño y el cobre. Pero vayamos analizando, en este caso, para el plomo y el zinc. Fíjense, en 2005 el plomo, la libra del plomo estaba en 0.43 dólares y el zinc en 0.58. El zinc siempre es un poquito más que el plomo, pero en su cúspide ha llegado a 1.62 y el zinc ha llegado por encima de los 2 dólares. Vean para los precios del 2014, 2013, 2014. 2013 el oro ha llegado a 1.200, 2014 1.195. Veamos en comparación al plomo, que había empezado con 0.43, promedio de 0.94, había subido y había bajado bastante el zinc.
Para el 2014, 0,82, 0,97. Entonces, bajos precios, fíjense, nuestro país todavía sigue produciendo zinc. Con 0,58, un precio tope de 2,08, en algunos casos ha bajado un promedio de 0,86, 0,97. A pesar de estos precios por debajo de $1, normalmente es una fuente importante de ingresos por la exportación de concentrados de zinc y de plomo, ¿no? Y para terminar, fíjense los precios asociados a esos dos metales base. Acá tenemos, en comparación al 20 de marzo del 2020, hace un año atrás, y la cotización para el día de ayer, 19 de abril de 2021. ¿Cuál es la diferencia? El zinc, el año pasado, tenía una cotización de $0,85 hora fina. Y para el plomo, 0,75, siempre un poquito por debajo, ¿no? El zinc estaba con 1 dólares la libra fina. Y con relación al plomo, 91. Ha tenido una tendencia en alza, fíjense, con relación al año pasado. Es importante porque este precio del zinc, como habíamos visto, se exporta más zinc, más estaño que oro y plata, ¿no es cierto? Entonces, parte de los ingresos normalmente se dan en base a estos dos metales base, ¿no? Y vale la pena seguir buscando otros yacimientos que tengan más o menos acciones importantes en base a plomo zinc, ¿no? Sin descartar la plata, que está en $26 la libra fina. Y el año pasado, para el mes de marzo, estaba en $12. ¿No? Y del oro níquel siempre ha tenido una tendencia por encima de los 1.500. Fíjense. El año pasado estaba en 1.500 y ahora habría subido para $1.700 la onza Troy. Entonces, es importante porque también la verdad es que tenemos un yacimiento bastante grande como San Cristóbal y que está trabajando concentrados de zinc, plomo y plata también, ¿no es cierto? Entonces, ese le da input, lo que podemos decir, el aporte dentro de los concentrados, que no solamente es zinc, plomo, sino también la presencia de plata en cantidades importantes y que genera también ingresos económicos para primero, para la región de San Cristóbal, que corresponde al departamento de Potosí, a la gobernación de Potosí y a nuestro país, ¿no? Después vamos a ver en los análisis cómo se reparten los ingresos económicos, el IDH, las regalías mineras, que son importantes para estos tres departamentos generalmente del occidente, La Paz, Oruro y Potosí. En este caso, Potosí se beneficia más por los ingresos de la venta de concentrados de plomo sin plata. Hasta aquí, jóvenes. Con esto hemos querido dar una referencia con relación a uno de los principales minerales que generalmente reporta muchos ingresos económicos en nuestro país. ¿Alguna consulta? Y una preguntita. ¿El próximo jueves va a exponer el grupo de Raquel y Vilma? Sí, pues sí, como no han terminado, entonces el próximo jueves, pues, suponíamos que teníamos que dar examen, pero a pedido de ustedes han dicho que el próximo martes, ¿no es cierto? Entonces, el próximo jueves vamos a empezar con los temas con plomo zinc, después da el otro grupo que corresponde al grupo que tenía que exponer el día jueves y luego terminaría yo. Y el día martes va a ser el examen. ¿A vos te corresponde, Andrés?
Sí, está. Estaño y Wolfram. Los dos grupos van a poder presentar, ¿ya? En que el Otra examen de consulta más economía jóvenes. era el jueves. El examen de economía. Era de este jueves. No, pero muchos de sus compañeros han dicho que tienen otro examen y por tanto habíamos suspendido el examen para el próximo martes, ¿no es cierto? No, no, Inge, no era así. Habíamos suspendido para el jueves, porque el martes teníamos examen. Hoy teníamos que dar. No, este jueves, o sea, este jueves era de Cuencas y de ese jueves al siguiente era de economía, a lo que me he anotado yo. Ah, ya. Entonces es el próximo jueves 29, me anotaré. Yo pensé que era para... A ver, aquí estoy viendo. Entonces, ¿cuándo va a ser el examen? El próximo jueves 29. Sí, ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, sí. Jueves 29 era el examen y de economía. Ya, teníamos que dar este jueves, ¿no es cierto? Pero ustedes han dicho que el martes tienen examen, me parece. Primer parcial, 29 de abril. Ya, no hay ningún problema, me estoy anotando para poder preparar. Entonces, seguimos. El próximo jueves hacemos la presentación de Plomo-Zinc y luego Estaño Wolfram. Después yo terminaría, ¿ya? Dije, lo de Estaño y Wolfram, podemos hacerlo el martes, por favor. No, jóvenes, es que hay muchos temas que hay que presentar. Así es que Luis, esforzate en preparar, ¿ya? Es que el de Cuenca, No hay quería excusas. estudiar Cuenca. No, nada que ver. Tenías tiempo para preparar tu tema, Luis. Al menos los días jóvenes, pues eres joven vos también. Dije una preguntita. Dime, Milenka. ¿El jueves 29 es el examen de Cuencas? No, señorita, a ver, despertar, Milenka, Mara. Este jueves es No, de es que yo me Cuencas. estoy confundiéndome con lo de economía, porque No, por el eso. 29 es de economía. Entonces ya me estoy confundiendo. Dije, Entonces, este jueves es de Cuencas. Y el próximo jueves 29 va a ser de economía. ¿Estamos bien, Milenka? Y yo una preguntita. ¿Y qué temas Sí. entrarían?